tal? Mucho gusto. Bienvenidos a todos los que se han conectado a este webinar el día de hoy. Y pues mi nombre es Alejandro Bayona, director de Mercadeo del Laboratorio Clínico Colcan. El día de hoy en este webinar gratuito, como parte de nuestra serie de webinars, tenemos las pruebas cualitativas y cuantitativas BCR y ABL, con dos expositoras magníficas en este tema, que es la doctora Jennifer Carvajal y la doctora Liz Carolina Pardo. Así que pues para todas las personas que se están conectando en este momento, muchísimas gracias por estar pendientes siempre de los contenidos del Laboratorio Clínico Colcan. Y en este caso, pues vamos a dar la bienvenida a la doctora Jennifer Carvajal. Doctora Jennifer, bienvenida. Y adelante, por favor, con su exposición. Doctora Jennifer, ¿tienes apagado el micrófono? ¿Cómo están? Perfecto. Muy Adelante. buenas noches. Mi nombre es Jennifer Carvajal. A continuación, pues vamos a darles una pequeña charla sobre leucemia mieloide, básicamente leucemia mieloide crónica, y en relación a ella de las pruebas BCR, ABL, cuantitativas y cualitativas. Les voy a compartir mi presentación. Perfecto. Entonces, eh, pues una breve introducción. Ya como les dije, pues mi nombre es Jennifer Carvajal, soy médico general y cirujano de la FUC, con un magíster en genética humana en la Universidad de Montreal. Actualmente me desempeño como líder de marketing estratégico en el área de genética en Colcan. Bueno, de esta presentación vamos a ver la definición de la leucemia mieloide crónica, un poco de su historia, epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y las pruebas cuantitativas que a ello se refieren. La leucemia mieloide crónica está definida como una neoplasia mieloproliferativa que se va a originar de una célula progenitora hematopoyética que compromete básicamente la línea mieloide y está generada por la translocación recíproca que ocurre entre los cromosomas 9 y 22, que se denomina el cromosoma Filadelfia, y va a producir un gen fusión, un protooncogen llamado BCR-ABL. En esta imagen inferior tenemos la representación gráfica, tanto en un cariotipo, en un FIS, como en un dibujo, cómo es la translocación y cómo queda este cromosoma Filadelfia, que va a ser un cromosoma pequeño que generalmente está ubicado en el grupo G. Un poco de la historia de la leucemia mieloide crónica. Se comenzó a hablar de ella en el año de 1960, donde se denominó el cromosoma Filadelfia. Y su primer, digamos que donde se encontró, fue en el grupo G y llamó la atención porque era un cromosoma que era muy pequeño con relación a los otros. En el año de 1973 se evidenció que el origen de este cromosoma Filadelfia era dado por una translocación recíproca que ocurría entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. En el año de 1980 se comenzó a identificar que esta translocación y las zonas de ruptura de los genes comenzaban a generar unas proteínas de fusión que comenzaban a tener ya unos efectos metabólicos importantes. Ya en el año de 1990, conociendo la patología, se conoció el primer tratamiento que fue el trasplante de células progenitoras, el trasplante halogénico. Este se consideró por muchos años como la primera línea de manejo de la leucemia mieloide crónica. Actualmente se considera como la única opción curativa, pero se han descubierto algunos fármacos que son conocidos como los inhibidores de tirosina sinasa. El primero de ellos, conocido y creado, fue el imatinib. Este fue el que se encontró que tenía un control muy duradero y por mucho tiempo en las fases tempranas básicamente de la patología, y ya con base en este se crearon los inhibidores de segunda generación que actualmente también son muy utilizados, que son el dasatinib y el nilotinib, considerados como tratamientos de primera línea, más no como opciones curativas, sino para tener un detenimiento, por decirlo así, de la patología. Hablemos un poco de la epidemiología de la leucemia mieloide crónica.
A nivel global, esta es una patología que tiene una representación de 1 a 2 pacientes por cada 100.000 habitantes. Generalmente tiene una edad media de presentación que va entre los 55 y los 65 años, pero ocasionalmente se puede presentar en los niños con una representación menor a un 5%. La leucemia mieloide crónica está considerada en un global de un 100% de todas las leucemias, de representar un 15 a un 20% de ellas, y es una patología que tiene un predominio masculino en relación de 1.6 en hombres a 1 en mujeres. Y su distribución mundial es igual, no tiene ninguna caracterización por zonas o por países. En esta parte inferior, pues les puse una imagen de cómo se ve la representación en una imagen histológica de algunos cambios que se pueden valorar en la leucemia mieloide crónica. ¿Qué tenemos nosotros actualmente en Colombia? Uno de los últimos estudios que se hicieron para poder mirar la incidencia y la tasa de mortalidad de la leucemia en general y de la leucemia mieloide crónica fue el estudio y la identificación por GloboCan en el año 2012. En este momento identificaron que en general para las leucemias se tenían anualmente 1.338 casos en hombres por año, que equivale a 6.3 habitantes por cada 100.000, y de 1.290 casos nuevos en las mujeres correspondientes a 5.4 por cada 100.000. En este estudio de GloboCan comenzaron a ver cómo era la distribución y la prevalencia de las patologías y de las leucemias por las regiones en Colombia. Entonces, entre el 2003 y el 2007 se encontró que la mayor distribución de leucemias que había estaba representada en Cali, en Bucaramanga, en Manizales y en Paz. De estas, las leucemias mieloides crónicas tenían una mayor representación igualmente en Cali, en Bucaramanga, Manizales y Pasto, en este mismo orden, y la mortalidad se evidenció que era mayor en el área de Santander, Bogotá, Huila y Meta, pero se encontró que de todas estas zonas donde tenía una mayor mortalidad, Bogotá era la que tenía una tendencia de año a año, disminución en esos valores, dado que era la zona que tenía un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento, mejor diagnóstico en cuanto a la rapidez del mismo para instaurar un rápido tratamiento. En cuanto a la etiología de la leucemia mieloide crónica, actualmente no se conocen asociaciones familiares, pero sí se han encontrado una clara relación con la exposición a radiaciones ionizantes. Básicamente, cuando se ha tenido exposición a accidentes nucleares, a radiaciones para tratamientos de espondilitis anquilosante o para manejos de cáncer de cérvix. Estas radiaciones ionizantes, ¿qué es lo que van a hacer? Incrementar el riesgo para la leucemia mieloide crónica básicamente entre 5 a 10 años posterior a la exposición, pero esto va de forma relacionada directa con las dosis a las que estuvo expuesta el paciente. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la leucemia mieloide crónica es una anomalía genética donde las causas entre el 90 al 90-95% está generada por la translocación 922 que genera el oncogen, el Philadelphia BCR-ABL. Generalmente esta translocación también puede verse de un 20 a un 25% en las leucemias linfoides agudas y ocasionalmente en algunos casos de las leucemias mieloides agudas. Generalmente, pues ya como les dije, está generado por la translocación recíproca entre el cromosoma 9 y 22, básicamente entre las regiones 34 y 11 en los dos cromosomas en sus brazos largos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La generación de toda la patología se da en una célula progenitora multipotencial. Esta célula progenitora multipotencial va a tener la translocación. Entonces, al tener la translocación, va a generar esa translocación en todas las células de la estirpe mieloide. Y posteriormente va a generar una proliferación no regulada que se conoce como una expansión masiva. Esto va a comenzar a generar un dominio clonal. Entonces va a hacer que todas las zonas o todas las células que son portadoras de la translocación
van a comenzar a superar la cantidad de la hematopoiesis y de las células que hay normales. Al generarse estas células con la translocación, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La translocación es un oncogen que al generar unos transcritos, unas proteínas que actualmente, ya posteriormente se las voy a explicar, básicamente la más importante en la leucemia mieloide crónica es la llamada P210. Esta, al igual que las otras, va a tener actividad de tirosincinasa y al tener esa actividad de tirosincinasa va a tener estas funciones. Va a generar un aumento de la proliferación celular, una reducción de la adhesión celular al estroma y una disminución de la apoptosis. Entonces, cuando se genera la translocación en el gen BCR del cromosoma 22, hay la ruptura en diferentes zonas. Entonces, dependiendo de las zonas donde haya la ruptura o la translocación con el cromosoma 9, es que se van a generar las características patológicas. Entonces, se conocen 3 grandes zonas de ruptura y cada una de estas va a dar origen a 3 proteínas diferentes de fusión con diferente actividad para la generación de la patología. Entonces, la primera es la ruptura, el punto de ruptura mayor, conocido como MBCR. Generalmente está involucrada a los exones 12-16, también conocido como B2A2 o B3A2, que estas son las zonas básicamente donde se hacen la ruptura. ¿Y qué es lo que va a generar? Va a generar la proteína de fusión P210, generando la leucemia mieloide crónica clásica. La otra zona de ruptura es conocida con la MuBCR. En esta se va a generar la ruptura en el exón 17 a 20, también conocido como E19 a 2. ¿Y cuál es la proteína que va a generar? Va a generar la proteína P230. Generalmente la P230 está asociada principalmente a cambios de trombosis o a maduraciones neutrofílicas o a crecimiento neutrofílico más prominente. Y la otra zona de ruptura, que es conocido como el punto de ruptura menor, se escribe igual M pero minúsculo, BCR. Aquí las zonas de ruptura están en el exón 1 a 2, conocido como E1 a 2, y aquí se va a generar la proteína P190. La proteína P190 está asociada principalmente a la leucemia linfoblástica aguda. Aquí tenemos una representación gráfica donde están los genes. Entonces aquí tenemos la génesis de sus cromosomas. Aquí tenemos el cromosoma 9, donde está ubicado el gen ABL, el cromosoma 22, donde está ubicado el gen BCR. Entonces, en el momento que ocurre la translocación recíproca entre ellos, es cuando se genera el cromosoma Filadelfia. Entonces, aquí ustedes pueden ver las zonas de ruptura donde están descritas, que están en esta partecita, con cada una de las proteínas de fusión que yo les acabo de explicar que se genera, la P210, la P230 y la P190. Básicamente todos estos tienen una actividad de tirosinquinasa, entonces van a afectar, como les había explicado previamente, pues todas las funciones que tienen la parte celular. Entonces va a afectar todo lo que incluye el ciclo celular, la apoptosis y la adhesión celular. Bueno, algo muy breve de la clínica. Generalmente el 20 al 40% de estos pacientes están asintomáticos y la identificación se comienza a generar por alteraciones que se encuentran en los paraclínicos. Entonces se encuentra un aumento del responso leucocitario. Cuando comienzan a asociar síntomas, de los más predominantes está la astenia, la pérdida de peso, el dolor abdominal, la sudoración nocturna. También hace parte de esto muy importante la hepatosplenomegalia y un síndrome anémico que es progresivo. La leucemia mieloide crónica tiene 3 fases básicamente clínicas. La primera fase es la fase crónica. En esta se encuentra como hallazgos en los paraclínicos, aumento pues de la serie blanca, leucocitosis, se encuentran los extendidos de sangre periférica, el aumento de las células inmaduras, se encuentran los cambios compatibles pues, con la anemia severa y progresiva y la hepatosplenomegalia. La fase acelerada, que hay un incremento muy rápido y progresivo de esa hepatosplenomegalia, va a incrementar el porcentaje de las células blásticas tanto en el extendido de sangre periférica como en la parte de la médula ósea.
Y la otra fase, que es la fase blástica o de transformación en la leucemia mieloide aguda. En esta el porcentaje de blastos en la médula ósea va a superar el porcentaje de los blastos que se encuentran en sangre periférica, más o menos de un 15 a un 20%. El diagnóstico y el tratamiento de esta patología, pues el diagnóstico básicamente pues es o por la clínica del paciente o por los hallazgos que se comienzan a presentar, entonces los cambios que se encuentran en el cuadro hemático, la leucocitosis con predominio de neutrofilia, trombocitosis también y anemia normocítica normocrónica es la característica de esto. Hay una baja concentración de la fosfatasa alcalina leucocitaria, se encuentran niveles elevados con respecto a la vitamina B12, al ácido úrico, a la deshidrogenasa láctica. Los cambios que se encuentran en un aspirado de médula ósea es que es hipercelular y el diagnóstico específico con citogenética, pues que es la parte del FISH, y también con biología molecular, que son con las técnicas de PCR. El tratamiento, pues como ya habíamos nombrado previamente, el tratamiento curativo es el trasplante alogénico y el tratamiento para poder tener una disminución o controlada la patología está con los inhibidores de tirosinquinasa, con el mesilato inatinib. Generalmente se ha mostrado que tiene una remisión de 5 años que está relacionada con una supervivencia del 89%, pero hay algunos pacientes que van a generar resistencias y porcentajes de curación que no son los esperados, entonces en ese momento pues ya se cambia a los inhibidores de segunda línea, como el dasatinib y el nilotinib. Bueno, con relación a las pruebas, tenemos para el diagnóstico pruebas cuantitativas, bueno, pruebas cualitativas y pruebas cuantitativas. Entonces tenemos el estudio de la parte cualitativa, que a continuación, después de esta charla, la doctora Liz nos va a hablar muy bien de ella. Por ahora yo les voy a hablar de las pruebas cuantitativas. Básicamente las pruebas cuantitativas, pues es para poder hacer un seguimiento de cómo va respondiendo el paciente a al tratamiento que tiene instaurado de su leucemia mieloide crónica. Entonces, tenemos dos pruebas. Tenemos la translocación BCR-ABL ultra cuantitativa y la translocación BCR-ABL cuantitativa. Con relación a esta, vamos a hablar primero de la cuantitativa. La cuantitativa es una prueba que la realizamos, que tiene una técnica de PCR en tiempo real. Es una prueba que utilizamos los reactivos y los equipos de Roche. Básicamente, los transcritos que se identifican con la cuantitativa son los tres: la P210, la P190 y la P230. Pero quiero que ustedes recuerden que esta detección se hace siempre y cuando el paciente la tenga. No es que nosotros la vayamos a solicitar y digamos, quiero identificar solamente la P190 y nosotros vamos a garantizar que efectivamente acá se va a mostrar no. Si el paciente no tiene la proteína del transcrito de P190, pues definitivamente no la va a mostrar. Va a identificar cualquiera de estos tres o los tres si el paciente los llega a tener. Como identifica los tres transcritos, básicamente, ¿qué indicación va a tener? Hacer un seguimiento tanto de leucemia mieloide crónica, de leucemia mieloide aguda, de leucemia linfoide aguda, de síndromes mielodisplásicos que ya estén diagnosticados y en tratamiento. Es una prueba que tiene una sensibilidad del 0.1%, tiene una oportunidad de resultados que van de 5 días hábiles. Cuando se necesita, pues después de que se toma la muestra, es una temperatura ambiente en la cual se mantiene la muestra. Generalmente, ¿en qué condiciones el laboratorio puede comenzar a rechazar la muestra? Cuando el tiempo es mayor a 5 días o cuando la temperatura está congelada. Estos resultados de la prueba cuantitativa se van a expresar en porcentaje internacional, más no en respuesta molecular. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita ya se los voy a explicar. Y nosotros lo manejamos en nuestro laboratorio bajo el código del 0119. Con relación a la prueba ultra cuantitativa, es una prueba novedosa, es una prueba rápida, es una prueba realmente que tenemos, digamos que es una novedad en este momento para este tipo de patologías. Es una técnica igual, maneja la PCR en tiempo real.
es una técnica pues de biología molecular. La utilizamos, acá ya no utilizamos los reactivos ni el equipo, la parte de Roche, sino utilizamos GeneXpert. Generalmente, esta ultra cuantitativa sí va a identificar únicamente el transcrito P210. Esta no está hecha para identificar alguno de los otros dos transcritos así el paciente la tenga. Solamente va a identificar la P210. Por lo tanto, la indicación para la solicitud y para la aplicación son pacientes que ya tengan un diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Claro, si en algún momento le llegan a pedir para una sospecha sin que tenga un diagnóstico instaurado, los valores pueden hacer sospechar pues que el paciente sí cuenta con la patología, pero no es lo ideal. Lo ideal es que sea solicitada en pacientes que ya tienen el diagnóstico. Esta tiene una sensibilidad del 0.0032%. La oportunidad de resultados son 3 días hábiles, tiene 2 días de ventaja con respecto a la cuantitativa. La temperatura de transporte ya va a 4 grados centígrados. Lo mismo, se van a rechazar las muestras cuando tengan un tiempo, bueno, este sí es que tengan un tiempo mayor a 3 días de la toma o que estén congeladas. Y los resultados tienen una ventaja que va a identificar los resultados de dos formas, con porcentaje internacional y en respuesta molecular, que ya les voy a nuevamente decir qué quiere decir esto, y el código con el que lo manejamos en el laboratorio es el 2718. Entonces, este cuadro es muy importante para poder identificar la relación y las diferencias que hay en la expresión de los resultados con respecto a la prueba cuantitativa y a la prueba ultra cuantitativa. Entonces, la cuantitativa va a reportar los resultados solamente en porcentaje de reducción logarítmica, que es el porcentaje internacional, que van desde el 0 al 5. Esto es para poder identificar generalmente el punto de corte en todos estos es de 3, por ejemplo en la reducción logarítmica es de 3, y esto lo que va a poder identificar es cómo están los valores dependiendo de la respuesta que está dando el paciente. Entonces, a mayor resultado, esto también va a estar correlacionado en parte de porcentaje. Entonces, esto va a identificar la respuesta que está dando el paciente. Y la parte de respuesta molecular es la parte complementaria que emite la prueba ultra cuantitativa. Entonces, la prueba ultra cuantitativa va a poder identificar el resultado de la reducción logarítmica, o sea, el porcentaje internacional, con la respuesta molecular y lo va a expresar en un porcentaje. Generalmente, ¿para qué hace esta correlación? Para poder identificar un resultado de supervivencia del paciente. Entonces, un punto de corte, un resultado adecuado es del 0.1%. Si estos valores van subiendo, va a indicar que el paciente tiene un resultado mejor a la respuesta farmacológica que tiene en el momento. Mientras si el resultado es menor en todo este corte, pues va a indicar que la respuesta está defectuosa. Esta ha sido la presentación. Recuerden que ahorita al final pues vamos a tener la parte de la aclaración de las dudas y de las preguntas. Finalizamos por este momento y quedo atenta. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Jennifer. Y precisamente, pues para seguir con este webinar gratuito a esta hora sobre las pruebas cualitativas y cuantitativas BCR y ABL, pues les recordamos a todos los que se están conectando en este momento al webinar que las preguntas y las consideraciones que ustedes tengan por hacer las dejaremos para el final de la webinar. Así pues le doy la bienvenida a la doctora Liz Carolina Pardo para que continuemos con este webinar gratuito. Todas las personas que se están conectando. Doctora Liz, bienvenida, muy buenas noches y adelante con tu exposición. Doctora Liz, tienes apagado el micrófono. Ahí ya me escuchan, buenas noches. Perfecto, buenas noches. Ya, permíteme, entonces ya miro la presentación. Se ve perfecto, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que están conectados. Para mí es un gusto poderles hablar sobre las pruebas cualitativas para detectar el rearreglo cromosómico por translocación 922, que pues ya un poco de la doctora Jenny nos hizo una introducción al respecto. Entonces, yo soy Liz Carolina Pardo, soy la coordinadora del Laboratorio de Citogenómica de Colcan. Soy
bióloga con maestría en ciencias biológicas y actualmente pues hago una maestría en oncología. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas que nos van a permitir hacer esa caracterización cualitativa del rearreglo cromosómico 9, que involucra los cromosomas 9 y 22 y que nos va a generar ese gen de fusión? Entonces, una de esas pruebas, pues, es la citogenómica, que es la prueba gold estándar para el análisis de las alteraciones genéticas recurrentes. Recordemos que la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud a partir del 2016, pues ya hace un enfoque muy directo a las lesiones genéticas que presentan los pacientes para hacer la clasificación. Y esto es muy importante. Estos hallazgos, pues tradicionalmente se han hecho con el estudio de los cromosomas, que ha logrado identificar más de 50.000 alteraciones, y esto es muy importante porque tienen una entidad neoplásica asociada a estos rearreglos cromosómicos. También la citogenómica ha permitido el avance y la detección, digamos, con la premura de tener diagnósticos más rápidos, pues también se han desarrollado otras técnicas como el FISH, que es una prueba que debe tener un target específico para que podamos identificar precisamente esas alteraciones o esos biomarcadores que son importantes para el pronóstico, el diagnóstico y los estados predictivos de los pacientes. Sin embargo, aproximadamente el 15 al 20% de los niños y el 40 al 50% de los adultos presentan recaídas, y esto se debe muchísimo, especialmente pues a los nuevos reordenamientos que se pueden presentar, y muchas veces estos reordenamientos pues modulan la respuesta principalmente a la terapia, confiriendo una resistencia. Y también, pues, está implicado las alteraciones en el número de copias, y esto, pues, nos da un gran paso a la citogenómica de nueva generación con el mapeo óptico del genoma, que permite detectar esos biomarcadores de seguimiento que están modulando la respuesta neoplásica en los pacientes. Entonces, vemos acá cómo la genómica, pues, va a permitir hacer esa caracterización cualitativa de este rearreglo cromosómico. Pero ya hablando un poquito de historia y complementando un poquitico lo que la doctora Jenny nos comentó, pues en la translocación algo súper importante que se genera, pues es el cromosoma Filadelfia. Y pues haciendo un poco de recorderis, pues los doctores Peter Nowak y David Hongeford pues encontraron que había un cromosoma 22 muy pequeñito y que era característico de los pacientes con leucemia mieloide crónica. Y este hallazgo fue supremamente importante porque se da inicio a un interés grande sobre la biología del cáncer, y esto plantea la década de las ideas, donde tendríamos una causa o una entidad genética, alguna alteración cromosómica que pues estaba incidiendo en toda la parte del cáncer. Y es así como en 1973, y esto es un hallazgo muy importante que realizó la doctora Janet Rowley, que identificó que ese cromosoma 22, pues efectivamente era el resultado de un rearreglo cromosómico que involucraba tanto al cromosoma 9 como al cromosoma 22. Y esto, pues, ¿qué rearreglo nos estaba produciendo? Pues la translocación 922 en el punto de corte de Q3.34 y para el cromosoma 22 en Q11. Este rearreglo es muy importante porque nos está generando el gen fusión BCR-ABL1. ¿Y por qué es importante y por qué es un biomarcador de seguimiento? Pues porque se ha visto principalmente en pacientes de leucemia mieloide aguda, como lo vimos. Fue primero descrito en una cohorte de pacientes con esta entidad hematológica, pero también se ha observado que está en leucemia mieloide aguda y en leucemia linfoblástica aguda. Y es muy importante poderlo caracterizar porque desafortunadamente genera un pronóstico adverso en los pacientes. Pero ¿qué es lo que sucede con la translocación? Entonces, pues acá no me voy a detener mucho porque pues ya la doctora Jenny pues hizo una introducción. Sin embargo, quiero decir que por la topología los cromosomas 9 y 22 están muy cercanos en la ubicación del núcleo, y esto permite que tengamos más cercanía o más proximidad precisamente a poder hacer un intercambio
que en este caso pues está dado por el cromosoma 9 y el cromosoma 22, los cuales intercambian material genético en sus brazos largos y hacen una nueva configuración de los cromosomas. Y lo más importante aquí es este cromosoma pequeñito 22 reestructurado con el segmento del cromosoma 9 que nos va a generar el gen fusión BCR-ABL1, que es lo que comúnmente conocemos como cromosoma Filadelfia. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que este rearreglo es susceptible a variantes en el splicing. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener diferentes puntos de corte para el gen BCR y eso nos va a producir diferentes variantes. Entonces, el gen BCR, cuando se va a unir con el oncogen ABL1, se puede unir en el exón 1 o en el exón 13, en el exón 14 o en el exón 19. ¿Y por qué es importante estos puntos de corte? Bueno, porque efectivamente eso nos va a dar las variantes para P190, que es efectivamente la fusión, pero acá estaríamos hablando de un rearreglo que es poco frecuente, que generalmente se presenta en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda y en un porcentaje muy pequeño, pues también lo vemos en pacientes con leucemia mieloide crónica. Entonces, acá es un rearreglo importante porque tenemos un rearreglo desbalanceado y pues esto nos está generando este tipo de ordenamiento. Tenemos los siguientes puntos de corte, que es uno de los más frecuentes que genera la variante P210 y que es muy frecuente pues en los pacientes con leucemia mieloide crónica. De hecho, tiene una prevalencia del 90 al 95% en estos pacientes con leucemia mieloide crónica, el 25% en adultos con LLA y el de 2 al 4% en los pacientes con LLA también. Y es una de las más frecuentes, pero tenemos una tercera variante que es la P230, que es característica principalmente de la leucemia neutrofílica crónica. Entonces, es importante porque estas variantes deben estar estrictamente en las pruebas moleculares para que realmente se puedan detectar. La resolución del cariotipo nos va a permitir hacer unos acercamientos de acuerdo a los patrones, principalmente de los genes de fusión que se generan en el FISH, que más adelante pues vamos a desarrollar. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas que efectivamente nos van a permitir hacer esta caracterización de este biomarcador? Pues la citogenética convencional, que gracias al análisis de los cromosomas, de la estructura, nos permite hacer una función y una inferencia de las alteraciones cromosómicas que los pacientes van a tener y pues vamos a poder detectar la translocación clásica de la 922. Este es un paciente con leucemia mieloide crónica que presenta pues el intercambio de material genético y lo más importante aquí es que efectivamente tenemos nuestro cromosoma Filadelfia y quiero que acá pues tengamos un enfoque principalmente para que identifiquemos el cromosoma Filadelfia y en el transcurso de la charla lo vayamos estudiando. Entonces, tenemos la hibridación in situ fluorescente. Entonces, en este caso, vamos a tener unas sondas específicas que están dirigidas al gen ABL1 y al gen BCR. Y de acuerdo a los patrones de fluorescencia que vamos a tener, entonces vamos a poder realizar algunos análisis de acuerdo a las variantes o a la presencia de los genes de fusión. Entonces, dentro de esas, digamos, estructuras que tenemos de las sondas de Fish, entonces, ¿qué tenemos? Entonces podemos detectar amplificaciones, podemos detectar deleciones, podemos detectar reordenamientos y adicionalmente también podemos utilizar reordenamientos únicos de simples locus. Entonces, esto nos va a ayudar
Acá que identifiquemos los patrones de esas señales de fusión o esas señales que nos van a permitir identificar cuáles son esas alteraciones a nivel cualitativo que pues estamos evidenciando en estos pacientes. Entonces, en condiciones normales, pues cada uno tiene 2 señales para cada uno de los locus, para uno, 2 señales para ABL1 y 2 señales para BCR1. En este caso, tenemos el patrón normal, que siempre lo vamos a ubicar a la izquierda, y adicional, pues tenemos el patrón anormal. Recordemos que nosotros acá lo que estamos intentando buscar son genes de fusión, sin embargo, vamos a encontrar algunas alteraciones que van a estar relacionadas también con el pronóstico y, digamos, la modulación o el comportamiento de la neoplasia. También dentro de estas ondas podemos evaluar las ondas con break apart, que las señales de fusión para estas ondas se interpretan como señales normales. Estas ondas son importantes porque nos permiten evaluar rearreglos únicos de los genes. Sin embargo, tiene una limitante porque no podríamos evaluar cuál es el partner cromosómico involucrado en el rearreglo. Sin embargo, son una herramienta muy importante también para el seguimiento de los pacientes. Entonces, acá la interpretación, cuando tenemos estas imágenes, interpretamos la señal de función como una señal normal y la señal, cuando los vemos separados, pues nos indica que efectivamente tenemos un rearreglo del gen que estemos evaluando. También nos va a permitir hacer análisis de amplificaciones o variantes en el número de copias de los locus que estemos evaluando, y esto también es muy importante en toda la correlación clínica, en la progresión, en la evolución clonal de estos pacientes. Y efectivamente las ondas que pues son las más usadas y las que nos brindan muchísima información, principalmente porque estos genes de fusión para la translocación 922 pues tienen una diana terapéutica con los inhibidores tirosinquinasa. Por eso es muy importante que los podamos detectar. Estas translocaciones de fusión, de doble fusión, pues nos van a identificar tanto el rearreglo cromosómico del 9 como el rearreglo cromosómico en el 22, que es pues nuestro cromosoma Filadelfia. Entonces es muy importante este tipo de sondas. Entonces ahora vamos a ver cómo ya en los casos clínicos, cómo pues estamos pudiendo hacer las caracterizaciones de este biomarcador. Entonces, este es un paciente con leucemia linfoblástica aguda. ¿Y qué es lo que tenemos que identificar en el cariotipo? Y que pues es, digamos, lo que nos puede empezar a dar una sospecha que estamos frente a un rearreglo de BCR-ABL1, y es la presencia del cromosoma 22, del cromosoma Filadelfia. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta los estudios citogenómicos porque podemos tener variantes, y estas variantes primero son la causa de la recaída, pueden generar resistencia a los tratamientos porque generan otras proteínas quiméricas, pero adicionalmente, si se generan otro tipo de transcritos, pues las pruebas de biología molecular no lo van a detectar. Y esto pues convierte la citogenómica en una herramienta importante de seguimiento para estos pacientes. Sin embargo, recordemos que la prueba gold estándar para poder hacer el seguimiento del tratamiento, pues la cuantificación por real time, por PCR, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces acá pues estamos viendo efectivamente que tenemos el cromosoma Filadelfia, pero pues adicionalmente que estamos teniendo el cromosoma 9 bastante reestructurado. Entonces, ¿cómo podíamos analizar este caso para poderlo concluir? Y es aquí donde las pruebas de Fish pues realmente cobran un rol muy importante durante el análisis y la interpretación, porque acá efectivamente logramos confirmar que el paciente tiene el rearreglo BCR-ABL1, tenemos el cromosoma Filadelfia, y adicionalmente podemos concluir que tenemos un hallazgo adicional que es el siguiente. Entonces, esto nos permitió poder concluir que
precisamente como evento primario tenemos la translocación 922 y adicional tenemos la ganancia de un amplicón del cromosoma 1 de brazo largo. Esto también es un marcador pronóstico un marcador pronóstico de progresión de la enfermedad. Entonces, esto ya es una evolución clonal. Adicionalmente, pues encontramos una lesión en el 12P, que pues son definitivamente características o rearreglos cromosómicos importantes para los pacientes con leucemia linfoblástica aguda y pues desafortunadamente que confieren un mal pronóstico. Sin embargo, es muy importante aquí llegar a caracterizar que estamos frente al rearreglo BCLA-BL1 como lo pudimos confirmar con el FISH. Entonces, esto es importante porque ya se tiene una diana que se puede seguir por molecular. Este es otro paciente y es muy importante, digamos, esa correlación tanto del cariotipo como del FISH, porque existen muchas variantes de las translocaciones clásicas y eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder darle el manejo a los pacientes, para el diagnóstico, para los tratamientos de primera línea, para la selección pues de las terapias adecuadas. Entonces, en este paciente es importante porque tenemos la translocación 922, pero tenemos duplicación del cromosoma Filadelfia. Y vemos aquí que pues el FISH es una de las herramientas que nos permite también concluir que tenemos la señal fusión que correspondería al derivado del cromosoma 9. Tenemos dos fusiones más que corresponden a la duplicación del cromosoma Filadelfia. Sin embargo, si nosotros no tuviéramos el hallazgo del cariotipo, pues muy probablemente digamos que la correlación y las variantes para poderlas expresar o describir detalladamente, pues no las tendríamos una limitación. Porque aparte de esto, este paciente presenta una monosomía del cromosoma 9, que es lo que observamos en el FISH. Tenemos efectivamente ausencia de una señal para la región 9Q34. Este es un paciente súper importante también. Como les comentaba, la primera sospecha es que tenemos el cromosoma Filadelfia pequeñito, pero en este caso el cromosoma 9 pues presenta una reestructuración que definitivamente es súper diferente a la variante, a la translocación clásica. Pero adicional tenemos un cromosoma 9, el cromosoma 9 homólogo también está reestructurado, pero también tenemos un cromosoma 10 y cómo poder entender todo este cariotipo, todos estos rearreglos que tiene este paciente, si necesitamos confirmar realmente si este paciente tiene la translocación 922, pero pues vemos acá que efectivamente no tenemos el patrón clásico, entonces es acá que donde reitero que definitivamente el FISH permite hacer esa correlación y poder identificar cuáles son esos rearreglos que tenemos en el cariotipo. Entonces acá podemos ver que efectivamente tenemos el gen fusión, tenemos la señal que se ve sobrelapada por la por la sobrelapación de los fluorocromos del rearreglo cromosómico y aquí podemos ver que tenemos el gen Filadelfia. Entonces ya confirmamos que este paciente tiene el gen fusión, pero adicional pudimos confirmar que el gen residual del gen BCR pues no estaba en el cromosoma 9, por eso acá en el cromosoma 9 no vemos la señal de fusión, que la vemos en el cromosoma 10. Y esto es importante porque nos permite precisamente concluir que estamos frente a una translocación o una variante de la translocación clásica que involucra una translocación compleja entre tres cromosomas, entre el cromosoma 9, 22 y 10. Y adicional, pues tenemos una deleción para el cromosoma 9. Esto es importante porque vemos que hay una evolución clonal en el paciente, pero tenemos un biomarcador pronóstico que es muy importante para todo el tratamiento de estos pacientes.
Acá, este es un paciente con leucemia mieloide crónica, donde efectivamente tenemos el cromosoma Filadelfia, pero el cromosoma 9 no tiene la reestructuración que debe tener en la translocación clásica. Entonces, en este caso, ¿cómo se puede dilucidar y confirmar cuáles son los hallazgos que tenemos en este paciente? Si vemos que dentro de este rearreglo cromosómico también está involucrado un cromosoma 7. Entonces, ¿cómo podemos estudiar a este paciente y concluir qué es lo que presenta? Entonces, existen sondas que nos permiten evaluar no solamente las señales de fusión, sino que también nos permiten identificar algunas variantes en el cariotipo. Eso son las pruebas de doble fusión con triple color, como las que observamos acá. Y eso nos pudo permitir que estábamos frente a una translocación que presenta el gen residual en el cromosoma 7 y poder así concluir el caso como lo evidenciamos en el cariotipo. Esto es importante también poder identificar esos marcadores de seguimiento que son tan importantes en estos pacientes oncohematológicos. Acá tenemos un paciente con una cromotixis demasiado alta, donde el cariotipo complejo es muy difícil de caracterizar. Sin embargo, lo que les comentaba, tenemos la sospecha de un cromosoma Filadelfia, pero realmente tendremos el rearreglo BCR-ABL1 porque vemos que primero tenemos pérdida de un cromosoma 9 aparentemente, tenemos varios cromosomas reestructurados y esto nos permite inferir si realmente estaremos frente o no al biomarcador que es el BCR-ABL1. Entonces, aquí es donde el FISH, como les comento, es una herramienta que la utilizamos conjuntamente y nos puede dar muchísima información. Entonces, acá encontramos que precisamente tenemos confirmación del gen fusión y pues nos permite establecer las variantes con pérdida del gen residual, pero es importante tener en cuenta que aquí pues tenemos varios rearreglos, pero que confirmamos la presencia de la translocación 922 que nos genera este gen fusión. Sin embargo, pues el paciente presenta otras alteraciones y pues fueron, por ejemplo, presenta amplificación del gen MYC que fue confirmado con FISH, pero digamos que no lo traje a colación dado que pues estamos siguiendo el rearreglo BCL a BL1. Sin embargo, quiero caracterizar que a pesar de que tenemos una cromotrisis tan alta que es muy característico este caso de un paciente con una leucemia mieloide aguda que tendría trombocitopenia severa, síndrome de lisis tumoral, vemos que realmente el cariotipo pues está muy rearreglado, es muy complejo, compromete muchos cromosomas, pero tenemos un biomarcador de seguimiento. Entonces, eso es muy importante, llegar a poderlos detectar y poder afirmar que estamos frente a un cromosoma Filadelfia que tenemos. Porque ha sido súper importante en la evolución terapéutica de estos pacientes con leucemia mieloide aguda, el reconocimiento de ese cromosoma Filadelfia, que empezó, como les comentaba, desde 1960 y pues en la actualidad sigue vigente y es uno de los biomarcadores importantes para el manejo de estos pacientes. Y esto ha permitido pues que a nivel farmacogenético se pueda desarrollar todos estos inhibidores y las siguientes generaciones que han permitido pues mejorar esas tasas de supervivencia en estos pacientes y poder modular este, este evento adverso que tendrían a nivel celular y pues llegar a poder controlar esta enfermedad. Entonces, uno de los casos también súper importantes donde este biomarcador juega un rol muy importante es en los pacientes con cromosoma Philadelphia-like. Y bueno, estos pacientes like, ¿qué significa? Pues que su fenotipo es muy similar a los pacientes que tienen la translocación, pero estos pacientes no la tienen. ¿Y por qué es importante? Porque son candidatos a inhibidores tirosinquinasa y eso sería muy importante que en nuestro contexto nacional se pudieran hacer esos tratamientos diferenciales para los pacientes con cromosoma Philadelphia-like y pues se les pudiera otorgar los beneficios que tienen los inhibidores tirosinquinasa.
pero como no tenemos la translocación 922, entonces, bueno, estos pacientes, ¿qué es lo que tienen? Pues ellos tienen otros rearreglos importantes que involucran otro tipo de genes y por eso es importante poder detectar esos rearreglos, dado que del 10 al 20% es muy frecuente en niños y del 20 al 30% es frecuente en población adulta. Cuando hacemos las técnicas de FISH para la leucemia aguda linfoblástica, podemos tener un panel de marcadores, sobre todo a nivel de FISH, que nos van a permitir identificar principalmente la translocación 922, dado que si es negativo, pues debemos descartar la presencia del cromosoma Philadelphia-like. Sin embargo, una de las premuras que se necesita en el diagnóstico y en la toma de decisiones de los pacientes pues es tener una herramienta que nos permita tener resultados más rápidos y que pues nos den mucha más información. Y los costos, pues que también sean asequibles. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar un paciente para poderle descartar el biomarcador y otros rearreglos, pues por ejemplo, en el caso de la linfemia linfoblástica deberíamos utilizar varias sondas para poderla estudiar. Y aquí esto pues nos hace que podamos entrar a la citogenómica de nueva generación que permite hacer análisis robustos donde con una prueba pues vamos a tener bastante información, pero ¿qué es para los que de pronto no están familiarizados con el mapeo óptico del genoma? Pues efectivamente es una tecnología emergente que se basa en la toma de moléculas extralargas de DNA genómico, permitiendo hacer la identificación de todas las variantes estructurales, de esos rearreglos balanceados y no balanceados, y también incluye las variantes en el número de copias, es decir, que en una prueba podemos tener el hallazgo de todas esas 50.000 alteraciones cromosómicas más todas las genes de fusión que pues hasta el momento existen sondas comerciales y adicionalmente vamos a tener esos rearreglos de nuevo que pueden estar modulando la recaída y la resistencia en estos pacientes. Entonces es una prueba que pues por su desarrollo pues nos va a permitir identificar cualitativamente ese cromosoma Filadelfia, pero lo más importante es que tiene una gran resolución para poder detectar esas variantes en los puntos de corte que como vimos son muy importantes en el manejo y en el análisis de estos pacientes. Entonces, estas pruebas tienen nos permiten caracterizar los hallazgos que tenemos del cariotipo, poder fusionar los hallazgos de los genes de fusión y esto es muy importante porque hasta el momento no existía ninguna prueba que pudiera identificar esos rearreglos cromosómicos no balanceados. Por eso esta prueba tiene un beneficio, un valor agregado frente al CGH y a los microarray. Entonces acá estamos utilizando todo el DNA genómico para poder hacer la prueba. Entonces quiero mostrarles un poquitico acá en este video cómo esta tecnología de citogenómica de nueva generación lo que hace es que hace la linealización, como lo podemos ahí ver caracterizadas en color verde del DNA genómico y este es el corrido que se hace en el chip donde vemos que se están haciendo la lectura de los mapas ópticos y podemos allí evaluar todas las estructuras, todas las variantes estructurales y las variantes en el número de copias con una resolución muy importante de 500 pares de bases. Esta es una resolución para las inserciones. Una de las cosas súper importantes de esta técnica de citogenómica de nueva generación, pues es que nos permite identificar translocaciones balanceadas y no balanceadas. Por eso nos va a permitir identificar ese biomarcador por translocación 922 el gen fusión y poder identificar variantes que nos puedan estar explicando
por qué la recaída o resistencia del paciente. Esos cariotipos tan complejos que los pudimos observar, pues a la luz del mapeo óptico del genoma, podemos identificar esos rearreglos críticos que se escapan a la resolución del cariotipo. Ya para concluir un poco, pues las pruebas citogenómicas efectivamente nos han permitido detectar cualitativamente la translocación 922 en sus puntos de corte y poder confirmar la presencia del gen BCR-ABL1 como marcador diagnóstico, pronóstico y predictivo que contribuye a modular la respuesta adaptada al riesgo. Esto es importante porque podemos evaluar una remisión citogenética completa de los pacientes que ya no presentan el cromosoma Philadelphia-like. También evaluar si hay evolución clonal y cuáles son esas alteraciones secundarias que pues están generando una alta cromotripsis en estos pacientes. Sin embargo, reitero que es muy importante que el seguimiento de estos pacientes se realiza con las pruebas, cuantitativas por PCR real time. También los procedimientos técnicos y la interpretación de los hallazgos citogenómicos requieren un conocimiento en detalle para que podamos identificar esas alteraciones cromosómicas para que también podamos optimizar las pruebas tanto de FISH como de mapeo óptico del genoma que en este momento pues se tienen a la disposición para que se puedan hacer los análisis y sobre todo tengamos una medicina de precisión enfocada a las alteraciones individuales personalizadas de los pacientes y sobre todo se puedan generar esos biomarcadores homogéneos entre los grupos etarios que permitan toma de decisiones frente al tratamiento, de hecho la modificación de las rutas de manejo a nivel país para que exista la disponibilidad de las terapias de inhibidores para que los pacientes se puedan beneficiar de este tipo de tratamientos. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, pues con muchísimo gusto estaré acá dispuesta a poderles contestar. Muchísimas gracias, doctora Liz. Para todas las personas que se mantuvieron conectadas, recuerden que ya está abierta la sección de preguntas. Si ustedes tienen alguna duda o alguna consideración para la doctora Liz, por favor, déjenosla saber a través del chat. Y ya para el cierre, al final de la sesión de preguntas, pues dejaremos un link para que ustedes nos resuelvan una encuesta como una certificación de asistencia a nuestro webinar gratuito sobre las pruebas cualitativas y cuantitativas BCR-ABL. Doctora Liz, muchísimas gracias por esta grandiosa exposición. Sabemos que la doctora Liz Pardo es un referente en el tema de genética en el país prácticamente y afortunadamente la tenemos aquí en estos webinars gratuitos organizados por Laboratorio Clínico Colcan. Las preguntas están disponibles a través del chat, que ustedes las pueden ir haciendo allí, o en los datos que compartió la doctora Liz precisamente, pues nos pueden escribir también o a través de nuestros diferentes canales de comunicación, como las redes sociales, donde nos encuentran como Laboratorio Clínico Colcan, o a través de nuestra página de internet www.laboratorioclinicocolcan.com. Ya dejamos el link listo para que ustedes puedan resolver esa encuesta. Y hay una pregunta, doctora Liz. Junto con el resultado del porcentaje del BCR-ABL en el reporte se encuentra también una interpretación del mismo. ¿Eso es más Bueno, como una afirmación o es una pregunta, doctora Liz? Bueno, yo realmente les confieso que mi competencia realmente es en las pruebas cualitativas, realmente en los porcentajes internacionales que están referidos para los transcritos principalmente que se detectan por PCR, pues prefiero no, digamos, no es como mi competencia, entonces pues realmente lo podría consultar y les podría comentar, Pero digamos. nos pueden dejar la duda a través de un correo electrónico que sería info@laboratoriocolcan.com y allí no, con la doctora Liz Pardo precisamente buscaremos la respuesta y pues la transmitiremos a través de esa misma vía. Ni más faltaba. Hay otra inquietud aquí en el chat, doctora Liz. Dice, me quedó la duda Hola sobre Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, con David Serrano. doctor David Lo de Serrano. las porcentajes, como lo había mencionado la doctora Jennifer, son más para uno. En la parte de la cuantitativa, nos sirve para determinar si hay o sea, hay un límite para determinar si se está presentando el transcripto o no. El porcentaje nos va a decir
digamos, si la prueba en la de Roche, que es la cuantitativa, que es 0.01, si es menor de ese porcentaje, básicamente lo que estamos es evidenciando que no hay un transcripto detectable, ya sea el P210, el 230 o el 190, que son los frecuentes. Por eso en esa prueba, la prueba de una vez sale con ¿es detectable o no detectable? Y es el porcentaje va incrementándose, pues sale la prueba detectable. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de estos transcriptos está siendo detectable en la prueba, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos identifica. Por eso en los procesos de seguimiento, si un paciente lo utilizamos en este seguimiento, no en diagnóstico, si un paciente ya inició un tratamiento con un inhibidor de la tirosinquinasa, si el porcentaje muestra que no es detectable, quiere decir que el paciente puede tener una adecuada respuesta en el tratamiento, ¿sí? Si es detectable, pues ahí determinaríamos que todavía hay transcriptos que están presentes y pues eso ya el médico tratante decidirá que hay alguna, si tiene que hacer modificación o si le hace el mismo tratamiento, bueno, eso sí ya depende del tratante. Muchas Y gracias, eso, doctor David sí, Serrano. sí, Aprovecho, perdón. doctor David, preséntese, por favor. Es uno de los invitados también importantes que tiene este webinar. Bueno, mi nombre es David Serrano. No prendo la cámara porque estoy en un sitio con una muy baja luz, no me puedo ver bien. Entonces, soy el director de Ciencias Genómicas del Laboratorio Colcam. Soy médico genetista y pues no. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor David Serrano. Doctora Liz, ¿tenía algo que decirnos? Sí, solamente quería adicionar que es muy importante ese porcentaje porque de eso depende que el paciente esté en remisión molecular y eso es importante frente a la respuesta al tratamiento. Ok, perfecto. Aquí teníamos otra interacción a través del chat. Bueno, donde podemos ver toda la charla, las vamos a dejar también disponible en nuestro canal de YouTube. Próximamente, en este día, lo contaremos para el fin de semana, dejarla publicada para que ustedes puedan tener, digamos, ahí esa alternativa de verla en diferido. Me queda una duda sobre el porcentaje internacional con que se reporta el PCR. Es otra de las interacciones que hay en el chat, doctora Liz. Sí, pues como les comentaba, realmente mi competencia va más a los hallazgos citogenómicos, entonces pues no quiero precisar, digamos, en esos rangos que pues más que todo son de las pruebas cuantitativas. Perfecto. Y, Es señor. más o menos lo que expliqué ahorita. De todas maneras, la doctora Jennifer durante su presentación, incluso también con la otra cuantitativa, mostró también, pues ya después con la relación de la prueba molecular. Entre mayor sea el lugar, o sea, entre más se acerque el logaritmo a 1, quiere decir que hay mayor número de copias, en este caso, o sea, 0, hay mayor número de copias. Lo ideal es que cuando se haciendo esa escala de reducción, pero se llama reducción logarítmica, Logarítmica. cuando es de 4, sí, de 3 para arriba, 4, 4.5, quiere decir que va a haber menos proporción de transcripto, ¿sí? Si la vamos a tomar en la otra cuantitativa, va a ser algo de inversión. Entonces, entre más haya reducción en ese porcentaje, mayor tasa de supervivencia o respuesta molecular va a tener el paciente. ¿Qué quiere decir? A lo último, lo que va a interpretar eso es que el paciente sí está haciendo una adecuada respuesta al tratamiento, digámoslo así, ¿sí? Y ella mostró eso claro en una tablita, ¿sí? Entonces, el porcentaje internacional es una escala que ya se estandarizada, pero para mostrar efectivamente cuánto es eso. Por eso mostraba que, por ejemplo, 0 era 100, ya que está en 3 es 0.01. Si es en 4.5, que es digamos que el límite detectable, si es 0.032. Y está por debajo, si es 5, 0.01. Si ustedes ven, entre mayor sea el logaritmo, menos va a ser el porcentaje. Entonces, quiere decir que menos cantidad, en este caso de transcripto. Y si lo vamos a ver con la otra cuantitativa, va a ser inverso, va a haber un número, bueno, eso sí ya lo arreja ya en la prueba, de supervivencia o de respuesta molecular. Por eso es que son para seguimiento. No los vamos a utilizar en el diagnóstico. En el diagnóstico, por eso lo que decía la doctora Liz, es preferible las cualitativas por todo, por costos, porque pues ahí ya identificamos la translocación y después, cuando el paciente inicia el tratamiento, ahí sí es que se le hace estas pruebas precisamente para con estas escalas empezar a mirar si hay una o no respuesta al tratamiento, si el transcripto es detectable o no detectable. Y ahí es cuando las pruebas, la detección
cualitativa es importante porque si esos transcritos no están, podemos tener variantes del rearreglo cromosómico y por eso no van a ser detectadas, pero no implica que el paciente no las presente. Entonces, por eso combinar, digamos, sobre todo al momento del diagnóstico, las pruebas cualitativas, pues va a permitir un manejo integral y sobre todo, pues direccionar el seguimiento y la terapia en estos pacientes. Doctora Liz, muchísimas gracias de verdad. Tenemos una interpelación más. A ver, miramos aquí en el chat rápidamente. ¿Cómo se identifica esta translocación cuando el paciente tiene muy poco leucos? Bueno, eso realmente es como parte del procedimiento técnico. Definitivamente uno de los retos a nivel de los procedimientos técnicos al interior de los laboratorios es poder responder frente a estas muestras oncohematológicas que vienen con leucocitosis o que vienen con pancytopenia. Y por eso es muy importante los recuentos celulares, porque esto pues permite poder hacer un manejo óptimo de la prueba y poder tener la disponibilidad. Una de las ventajas que pues por ejemplo ofrece el FISH es que pues lo podemos hacer en núcleos interfásicos y pues esto va a beneficiar ese recuento celular en los casos que tenemos un paciente con una pancitopenia o una aplasia medular. Muy bien, doctora Liz, muchísimas gracias realmente por esta participación, al doctor David Serrano, a la doctora Jennifer y a todos ustedes los que se mantuvieron allí conectados a través de este webinar gratuito sobre las pruebas cualitativas y cuantitativas BCR-ABL, organizado por Laboratorio Clínico Colcan. Están preguntando que dónde dejamos la charla colgada a través de nuestro canal de YouTube, a través del chat. Estamos dejando los mensajes y estamos dejando la encuesta, que es bien importante conocer su opinión sobre este tipo de contenido que estamos transmitiendo a todos ustedes. Así que, pues, sin más, muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados, a la doctora Liz, a todos, por estar siempre en este webinar y siempre conectados con los webinars y el contenido de Laboratorio Clínico Colcan. Muchísimas gracias y feliz noche. Feliz noche y estamos en contacto. Buenas noches.